Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Este es el segundo encuentro para con la lectura que organizamos. El primero fue hace 15 días con Joana Paulisi sobre los trastornos alimentarios. ¿Se acuerdan? Estuvo súper interesante. El segundo tenemos como invitada a Silvina Marcimiano. El tema que vamos a abordar es los libros y la literatura como ventanas al mundo. Les presento a Silvina, aunque todos ya la conocen de encuentros anteriores. Es profesora en letras de la UCA, magíster en análisis del discurso de la UBA. Se ha desempeñado como profesora en carreras de grado y posgrado en la UBA y en institutos de formación docente. Fue vicerrectora del Colegio Nacional Buenos Aires y hoy es profesora. Asesoró en escuelas primarias y secundarias y dictó cursos para docentes y directivos de ambos niveles. Publicó libros de texto y artículos especializados. Dirigió colecciones de libros y ha sido coordinadora de la Feria Infantil y forma parte de la comisión que trabaja sobre la promoción de la lectura de la Feria del Libro de Buenos Aires. Premio Libro de Educación 2013-2014 de la Fundación El Libro. La idea de la charla de hoy es visualizar, pensar, explorar la ficción juvenil como puentes, ¿no? Como ventanas que nos permiten acceder a otros mundos que por ahí así ingenuamente no se nos ocurriría abordar. En ese sentido, Silvina tiene una amplia experiencia y nos va a contar de qué manera la literatura juvenil puede ser un nexo entre los chicos y los profesores, entre los chicos y temas quizás más complejos de abordar de otra manera. La idea es que puedan preguntar lo que quieran una vez terminada la charla. Y bueno, al final les vamos a entregar un regalito y les cuento de nuestro próximo encuentro con la lectura. Muchas gracias, Silvina. No, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan venido. Siempre me entusiasma, ¿no? El hecho de que los docentes, sobre todo, ¿no? Que tenemos una vida bastante ajetreada, en nuestros momentos libres nos acerquemos a estos espacios para conocernos y compartir nuestras experiencias, y sobre todo las experiencias de lectura. Por otro lado, les agradezco a la editorial BIR, que han hecho la convocatoria, y también a la Fundación Leamos, que generosamente nos han ofrecido este espacio para trabajar. El tema de hoy es Libros Ventanas al Mundo. Este título lo hemos ideado un poco con la gente de BIR, pero para mí tiene resonancias muy afectivas y hoy es muy apropiado que lo señale porque además acá tengo una coequiper, Rosalía Montes, que tiene realmente un merecido respeto y reconocimiento a su tarea. Fue una de las personas con las que trabajé con mayor inteligencia y creatividad y puedo sentir que me ha formado. Así que te agradezco, Rosalía, que estés acá presente y hay que reconocer todo tu trabajo también en relación con la lengua, la literatura y los chicos. Y este manual es el primer manual que yo hice, gracias a Rosalía que me convocó, que tenía este nombre. Era un manual que pertenecía a una editorial, una textera muy importante, en su momento además de punta, y el manual tenía como visión, esto de ventanas al mundo, de mostrar esas 4 áreas en relación, con los contenidos en relación con las situaciones de la vida cotidiana. Era lo que se llamaba una suerte de manual constructivista, aunque esto pueda parecer un oxímoron, ¿no? Pero la idea era esta, que desplazar un poco la noción del manual como una cantidad, un inventario de contenidos, y luego al final del capítulo una serie de ejercicios para llevar a cabo, y pensar a partir de la información, generarle a los docentes métodos para que pudieran con sus propios alumnos ir construyendo los conocimientos. De eso se trataba, pero siempre partíamos en cada unidad, en las 4 áreas, de situaciones concretas que los chicos tenían que vivir, en nuestro caso, en relación con la literatura. Entonces, si los chicos les teníamos que enseñar a narrar,
partíamos de circunstancias concretas en las cuales los chicos necesitaban narrar o necesitaban escribir. Si tenían que aprender poesía, bueno, partíamos de una situación verosímil en un campamento donde los chicos recuperaban, o sea, a la noche se juntaban en un fogón y tenían que, bueno, que recordar canciones y compartirlas. Sí, siempre se partía de alguna situación que nos permitía a nosotros hilar una serie de contenidos a lo largo del manual. Y la idea de hoy de la lectura de literatura tiene que ver con esto también. Es decir, hay una primera propuesta, que creo que la estamos manejando en general los docentes, porque si no perdemos a los lectores adolescentes particularmente, que tiene que ver con que los libros tienen que relacionarse con la vida cotidiana y con los intereses de los chicos. Es decir, que no podemos concebirlos como objetos de culto, ¿no? O como símbolos míticos, alejados de la realidad de los chicos. Entonces, esta idea de las ventanas al mundo tiene que ver con esto. Y elegí para esto también un ilustrador alemán, que es Quint Buchholz, que se los recomiendo, búsquenlo en internet, porque tiene un libro que se llama El libro de las imágenes, y en ese libro de las imágenes él ha planteado varias de estas ilustraciones que tienen como objeto la metáfora sobre la escritura o sobre el libro, o sobre el objeto libro. Yo elegí estas dos, pero hay bellísimas. Y él que ha hecho, ha presentado estas imágenes y se las dio a varios escritores para que inventaran un cuento alrededor de la imagen. Bueno, así que búsquenlo porque les va a interesar. Y me pareció muy interesante esta idea de las dos que yo elegí, que tenía que ver con esto de cuando nosotros leemos, ¿no es cierto? Y cuando esos libros nos impactan y tienen que ver con nuestras vidas y nos hacen crecer, subimos algunos peldaños en la escalerita de nuestra vida, ¿no? Y sentimos que somos distintos antes y después de haber leído esos libros. Y también nos permiten entonces, ¿por qué? Porque están relacionados con nuestra vida y nos permiten conocer el mundo y comprenderlo. Juan José Millás, el escritor y periodista español, señala precisamente esto, ¿no? Que a veces él se le pregunta cómo empezó a escribir y uno dice, bueno, leer pasa lo mismo, ¿no? Uno empieza a leer o empieza a escribir cuando necesita comprender el mundo, ¿no? Entonces los libros tienen que ver con el conocimiento que procuran respecto de nosotros mismos y respecto del mundo. Y por otro lado, en la otra imagen, es decir, también la realidad se mete en la literatura. No es solamente que nosotros desde la ficción accedemos a la realidad y la comprendemos mejor, sino que también la realidad implica, ¿no?, esa inmersión en nuestra propia vida y en nuestra propia realidad. Entonces, esta ida y vuelta me pareció interesante. Lo mencioné a Juan José Millás porque me sorprendió la semana pasada en una entrevista que le hizo El País Semanal, donde él señala que si él fuera adolescente, no se acercaría jamás a ninguna actividad propuesta por adultos, por los padres, por los profesores o por el ministro de Educación. Entonces, señala esto, ¿no? Como una suerte de butad, pero lo señala. Digamos que si los padres, los profesores y el ministro de Educación dicen que hay que leer, los adolescentes van a entender que no hay que hacerlo. Es decir, que no les va a interesar hacerlo. Y esto me hizo acordar, ¿no?, este dibujante, el pedagogo italiano, Francesco Tonucci, que también la semana pasada salió en Bavar una entrevista muy interesante sobre las ciudades, ¿no?, las ciudades que preparan para que los chicos puedan deambular y puedan manifestarse con cierta libertad y no como ahora los tenemos encerrados dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro de la casa. Señala esto que a mí me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? En relación con el concepto de escuela. Bueno, si la hacen obligatoria es porque no saben hacerla interesante, ¿no? Y la lectura tiene que ver con esto, entonces también que tenemos que pensar. Si la hacemos obligatoria, como la escuela muchas veces las propone, no resulta interesante. Y si es interesante, no necesita ser obligatoria, ¿no? Entonces, sobre el tema de la obligación o el tema de cómo plantear a los chicos para este dilema que tenemos nosotros, que lo que a veces estamos perdiendo los lectores, por lo menos estamos perdiendo los lectores escolares, deberíamos pensar esta idea de la obligación, bastante de modé, porque también Narodowski decía el otro día en una entrevista que le hicieron, ven que me la paso leyendo entrevistas, pero decía algo también interesante, ¿no?, que ya el adulto o la obediencia no son valores para los chicos. Entonces, que un adulto le diga que tiene que leer es como una opinión, es más, valora más la opinión de los pares que la opinión de un adulto. Esa la replantean y son contestatarios inmediatamente. Y por otro lado, la obediencia pasa lo mismo. Yo lo digo con sinceridad, en el colegio en el que estoy, que supuestamente son lectores, algunos o la mayoría, o tiene fama de ser lectores muy agudos, en realidad hoy por hoy
y acá Rosalía puede ver que uno es bastante severo y que es bastante, que los sigue a los chicos y trata de trabajar con ellos y llevarlos por los rumbos que les gustan para después convocarlos a otras cuestiones, los chicos deciden que no van a leer un libro, dicen que no y es no. Y se llevan la materia y no les importa y es su decisión. Entonces ya la obediencia al adulto y la obediencia no son valores con los cuales nosotros los docentes podemos trabajar. Vamos a tener que buscar otros mecanismos que nos permitan no perderlos, compartir con ellos esas lecturas y poder además, sobre todo, disfrutarlos. Entonces, bueno, como ustedes ya saben que dice Daniel Pennack, ¿no? El verbo leer, como el verbo amar o el verbo soñar, no toleran el imperativo, porque leer es una elección. ¿eh? Y no todos tienen por qué leer, ni todos tienen por qué desarrollar la lectura. Ahora, nosotros sabemos como docentes de literatura que la lectura hizo nuestra felicidad, y eso es lo que muchas veces queremos transmitir también a los chicos. Por eso, esto de la obligación y de lo interesante me hizo acordar también a otro pedagogo, que es un librero, un pedagogo que oficia de librero, que tiene una tiendecita, a la que acude Bastián Baltasar Books un día que llueve a cántaros. ¿Conocen esa novela? Ahí está. Ay, ¿por qué me lo dijiste? Se perdió la sorpresa, pero igual no, está muy bien. Esto quiere decir que se sienten interpelados y que pueden, está muy bien, pero acuérdense un poquito de los mecanismos que utilizaba ese librero, ¿no? Recuerdan que Baltasar Bux es un chico de unos 10, 11 años, es un poco gordito, torpe, flojo de carácter, y sus compañeros se burlan de él, le hacen el bullying, como decimos hoy en día. Y está lloviendo a cántaros y él ha tenido que salir corriendo bajo la lluvia por miedo a que lo golpeen. Y corriendo se encuentra frente a un negocio y decide entrar para guarecerse de la lluvia. Entra y frente a él ve una sala larga y estrecha que se pierde en la penumbra. A los costados, en las paredes, hay miles de estanterías repletas de libros que llegan hasta el techo. Sobre el piso también hay apilados montones de libros viejos de todo tipo y tamaño. Bastián mira hacia el fondo de la sala y ve ahí una luz que tiembla y el humo de un cigarro que se eleva en el aire. Y la cara de un señor mayor, con una cara de bulldog, que está leyendo. El bulldog lo mira y le dice: no tengo libros para chicos, y los otros no te los vendo. Pero Bastián se queda clavado en el piso. Entonces el bulldog lo vuelve a interpelar y le dice: ¿todavía estás parado ahí? ¿Qué hay que hacer para deshacerse de ti? Pero antes de irte, dime, ¿por qué entraste tan deprisa? ¿Te persigue la policía? Bastián dice no con la cabeza. Me persiguen mis compañeros. Me dicen cosas. Dicen que estoy chiflado. Porque a veces hablo solo. Entonces el bulldog le pregunta: bueno, ¿qué es lo que dices? Y me imagino historias, invento palabras y nombres, cosas así. De repente suena el teléfono y el bulldog deja el libro que está leyendo sobre la silla y va a atender el teléfono a otra habitación. ¿Lo recuerdan? Entonces Bastián se encuentra a solas con los libros. Se encuentra además a salvo entre libros. Qué idea curiosa es esta, ¿no? Y entonces Bastián mira hacia el fondo de la habitación y dice: bueno, acá hay infinidad de libros, pero quiero saber qué es ese libro que está leyendo el bulldog. El libro parece magnético, lo llama: ven, Bastián. Y Bastián se va hasta el lugar donde estaba el librero, toma el libro entre las manos. Es un libro con tapas de color cobre que brillan cuando se mueve. Lo abre, empieza a hojearlo, se da cuenta que está impreso a 2 colores, con unas letras capitales muy bonitas. Y sobre la tapa hay dibujadas 2 serpientes, una clara y otra oscura, que se muerden mutuamente la cola, formando un óvalo en cuyo centro dice exactamente esto: la historia sin fin. El libro de todos los libros, dice Bastián. Bastián es un apasionado de la lectura. Es una historia que no termina nunca. Este es mi libro, tengo que conseguirlo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste no, porque mucho dinero Bastián no tiene. Y además el librero le ha dicho que no le va a vender ningún libro y por supuesto no se lo va a regalar. Entonces Bastián mira hacia la habitación donde el bulldog sigue hablando por teléfono y siente frío y calor al mismo tiempo. Mira el libro y dice: este es el momento. Entonces agarra el libro, lo coloca bajo el abrigo, lo sostiene con los 2 brazos, se desliza hacia la puerta, abre el picaporte
y sale corriendo. Bastián se convierte entonces en un ladrón de libros. Ahora bien, ¿a dónde va? A su casa desde luego que no, porque su padre le va a preguntar por qué no está en el colegio. Entonces, sin saberlo, ha empezado a correr y se encuentra nuevamente frente al edificio del colegio. Y ahí dice, bueno, a ver, ¿dónde voy a leer? Ah, no voy a ir al aula a leer esto. Él quiere inmediatamente leerlo. No puede ir al aula. Dice, bueno, voy a ir al desván al que a veces visito, que está solo y abandonado. Y allí se dirige, entra con su libro, cierra la puerta, se saca el abrigo, que lo cuelga en un esqueleto que está ahí abandonado en un rincón, y entre cachivaches y telarañas, ahí al lado de un tragaluz, se acomoda. Y piensa en ese momento, ¿qué estarán haciendo mis compañeros? Deben estar en la clase de lengua y literatura, leyendo cosas que no les interesan. En cambio, él tiene un libro de tapas color cobre con una historia sin fin. Bastián entonces piensa, ¿qué habrá en un libro cuando está cerrado? Porque ahí está lleno de personajes y de aventuras que no conozco. Pero para poder saber qué hay dentro del libro, tiene que leerlo. Entonces Bastián, dice Michael Ende, el autor, abre ceremoniosamente en la primera página y se pone a leer. Tenemos entonces acá un chico que nos señala que el libro que le interesa no es el que el maestro le da. Sus compañeros en la clase de lengua y literatura deben estar leyendo cosas que los aburren. Sino que el libro que le gusta al chico es el que elige él. Y él ha elegido ese libro porque ha sentido curiosidad. Y ha sentido curiosidad porque se lo han prohibido. Por eso digo que es un gran pedagogo el librero. Porque el librero sabe perfectamente que a un adolescente basta que alguien le prohíba algo para que el adolescente corra a eso que está prohibido. ¿Qué nos quiere decir esto por otra parte? ¿Que entonces tenemos que ponernos a prohibir? Bueno, no, pero tampoco tenemos que obligar. Porque esto es importante. Los chicos, cuando se ponen a leer, quieren sentirse Odiseo. Quieren empezar a leer y sentir como que es como una travesía hacia algo desconocido que van construyendo en la medida en que leen. ¿Y por qué leen? Leen para alejarse de la rutina y del aburrimiento. Leen para alejarse del esfuerzo y del trabajo. Leen para a veces evadirse de la insatisfacción de la vida cotidiana, pero leen porque quieren, nadie los obliga, leen porque sí. Entonces me parece que una de las primeras cosas que tenemos que empezar a entender es que leer no es un deber ni una obligación moral, es una necesidad y es gratuito, no se compensa con una calificación. Entonces, yo sueño realmente con un colegio donde no haya clase de literatura donde el chico lee y yo lo tengo que evaluar. Porque ya el hecho de saber que tiene la evaluación por delante desmerece todo ese trabajo que estamos haciendo, porque lo único que va a pensar el chico es qué tiene que aprender para poder ser evaluado y salir bien adelante con la evaluación. Entonces, ¿por qué no procuramos hacer de nuestras aulas lugares de taller de lectura donde el chico, con otros y con su docente, escoge un camino de lecturas posibles, ¿no? Y alrededor de esas, inicia un diálogo alrededor de esas lecturas. ¿Un diálogo para qué? Bueno, sustancialmente va a aprender muchas más cosas, pero no necesita aprenderlas con mecanismos con los que se enseñan otros contenidos. Yo soy una convencida, hoy por hoy, ¿no? Ahí se me corrió, no sé por qué, debe ser el formato. Lectura, ¿no? Lo que nos muestra Michael Ende. La lectura tiene que ver con la aventura, con la búsqueda, con el deseo, con el placer, con la elección. Pero lamentablemente en las clases muchas veces la convertimos en rutina, aburrimiento, obligación, evaluación. Entonces, acá hay una visión que hay que cambiar al respecto para poder seguir conquistando a nuestros lectores. Yo realmente creo que los alumnos, los chicos, los adolescentes sobre todo, son muy buenos lectores. Lo creo firmemente que son muy buenos lectores. Es más, cuando comienza una clase disparadora, la primera clase, y empezamos a hablar sobre lecturas, los chicos, ¿qué entendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué personaje? Los chicos se desenvuelven con mucha propiedad. Ahora, basta que yo le dé una guía de lectura para analizar la obra y ahí se pierden. No pueden, no saben, no quieren. Entonces, me parece que ahí hay un mecanismo en la didáctica que no está funcionando a nuestro favor. Creo firmemente, y entonces, ¿qué yo le diría a los docentes en este sentido? Creo firmemente que los chicos son buenos lectores y que van a seguir siéndolo, pero si los adultos se lo permiten. Es decir, si estimulan su entusiasmo en vez de poner a prueba sus competencias, si los dejan imaginar en vez de estar pidiéndole que apliquen teorías, si los docentes les proponen libros que le interesen a ellos y que tengan que ver con sus vidas,
y no libros que son supuestamente útiles o sobre los cuales ya tienen escritas guías de estudio, ¿no? Si en vez de pedirles informes de lectura de manera policíaca, no despiertan genuinamente su interés y sus inquietudes, si no utilizan los libros para pasarles ideología, política, religión, moral o cualquier otra cosa. Si no levantan murallas de conocimiento alrededor de los libros, ¿no? Pidiéndoles una serie de cuestionarios acerca de las épocas históricas, acerca de los movimientos artísticos o agobiándolos con la bibliografía. Si además les permiten que los chicos tengan un diálogo directo y personal con los libros, porque lo que de verdad importa no es lo que pasa alrededor de los libros, lo que de verdad importa es lo que pasa dentro de nosotros mismos, entre el libro y yo, el lector. En fin, si los adultos nos convertimos en una carga, lo que tiene que ser una actividad distendida y enriquecedora, leer. Entonces, me parece que nosotros los docentes tenemos que empezar a revisar estas cuestiones. ¿Conocemos a nuestros alumnos? Sus gustos, sus inclinaciones, sus intereses, qué leen habitualmente, dónde y en qué circunstancias. ¿Les hacemos una encuesta a comienzo de año para informarnos sobre sus hábitos lectores? Por ejemplo, yo preparo esta encuesta a principio de año. Yo sé que nosotros tenemos que dar literatura española o literatura latinoamericana porque el currículum nos dice determinadas cosas porque yo creo que cada docente hace lo que quiere dentro del aula, en definitiva. Y mucho más ahora, donde no hay controles prácticamente de ningún tipo. Entonces, ¿por qué no construimos una guía de lecturas con ellos? ¿Por qué no le preguntamos, ¿lees habitualmente? Empecemos a saber quiénes son nuestros lectores. ¿Qué preferís leer? Porque no tienen por qué leer solo literatura, biografías, diarios y revistas, cuento, novela, poesía, historia, humor, deporte, otro, te van a poner otro. ¿Dónde lees habitualmente? Porque esto es importante también. ¿Cuáles son los espacios que los chicos escogen para leer? Porque eso nos revela un poco también el lugar que le dan a la lectura en su vida. ¿Cómo seleccionás tus lecturas? ¿Te las recomiendan por indicación de profesores, por comentarios críticos en medios masivos, por Twitter, por sugerencias de bibliotecarios o libreros? Bueno, ¿cómo obtenés los materiales de lectura? ¿Los comprás, los pedís prestados, asistís a una biblioteca, los conseguís por internet? ¿Con qué propósitos lees? Todas las funciones posibles, para entretenerte, por curiosidad, para estudiar, por placer, para mantenerte informado, para ser más culto, porque te obligan. ¿Qué contenido te interesa más? Porque esto nos va a dar las temáticas que posible los chicos están buscando. Tenemos que darle un repertorio de cosas, porque los chicos nunca saben decirnos exactamente qué es lo que les gusta. Y si nosotros decimos que hagan cosas por placer, seguramente no van a ir a leer. No va a ser lo primero que van a hacer ir a agarrar un libro. Entonces, nosotros tenemos que darle un repertorio, pero un repertorio en lo que ellos puedan elegir. Y a veces yo les pido también que citen una obra literaria, un autor que les gustaría leer, porque a veces vienen con muchas fantasías, ¿no? Quieren conocer a determinados autores porque les han hablado de ellos y quieren saber qué son. Pero también una obra literaria, un autor que haya leído y que no le interesó en absoluto. Porque no solamente tenemos que hacer lista de aquellas cosas que le interesan a los chicos, sino también listas de las que nosotros ya sabemos por experiencia o porque nos dicen que no les van a interesar. Entonces me parece que por ahí hay una serie de cuestiones que deberíamos revisar. Ahora bien, nosotros como docentes, cuando planteamos los objetivos de la lectura literaria, tenemos estas cosas, ¿no?, que en general se han venido diciendo que están en los manuales o que están contenidas como una ideología en las didácticas. La lectura de textos literarios contribuye al desarrollo de la comprensión y producción textual. Sobre esto de la comprensión lectora estamos dando vueltas, ¿no?, con todas estas cuestiones de las pruebas famosas que están pasando. Bueno, las pruebas que no sé si vieron ustedes la última del gobierno de la ciudad, que era chicos de quinto año eran una pavada absoluta. Entonces, realmente uno a veces ahí mide qué es lo que está pasando, porque si esto lo tiene que contestar un chico de quinto año, parecía un cuestionario para chicos de tercer grado. Y después te dicen no tienen comprensión. Entonces, si además no tienen comprensión, algo ahí. Facilita el acopio de vocabulario y la adquisición de normas gramaticales. Yo a veces pienso qué es lo que quieren que los chicos comprendan. Porque los chicos cuando se expresan y cuando defienden sus propias cosas y argumentan, lo hacen también con mucha propiedad. Ahora, que no comprendan determinados textos que yo le doy, bueno, hay que ver dónde yo pongo los lugares de interés. Facilita el acopio de vocabulario y la adquisición de normas gramaticales y ortográficas. Bueno, esto lo sabemos nosotros, porque a los chicos esto les interesa poco y nada. Aumentar el vocabulario, ¿para qué? Después no se van a poder comunicar con sus amigos. Adquisición de normas gramaticales y ortográficas, cada vez es peor, es como si no existieran. No existe la puntuación últimamente.
Yo lo estoy diciendo porque tengo alumnos de 5º año que ponen todo coma, 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 coma. O sea, no hay párrafo, no hay margen, no hay nada. Ayuda al desenvolvimiento de la actitud crítica. Bueno, esto es lo que más se nota, que saben argumentar muy bien. Aumenta el conocimiento del mundo y la comunicación con los demás. Bueno, porque el libro tiene, pero no es la única función que cumple el libro, y menos de literatura, comunicar. Implica adquirir paradigmas a los que el chico eventualmente podría referirse en la vida cotidiana, ¿no? Porque uno ve cómo se comporta el conde de Montecristo y bueno, eso lo puede aplicar a su vida con la justicia, a la venganza, a la vida cotidiana. Desarrolla un conocimiento que provee de un poder, y esto me parece que es lo más importante, que se tiene sobre uno mismo y sobre los demás. Paul Ricoeur, el filósofo francés, dice algo para mí muy importante, que la lectura, y la lectura literaria particularmente, difunde modelos de lectura, y esto difundirlos es un acto de justicia social, porque en tanto que posibilita con ello una distribución equitativa de la riqueza simbólica, porque hay que pensar también que el estado de no lector es una suerte de alienación. Entonces hoy debemos garantizar que los chicos lean y que lean bien, porque eso defiende en gran parte su vida y su futuro. No dejarlos en la ignorancia. Por eso se habla del poder que uno tiene sobre uno mismo, para que los demás no lo manipulen, y del poder, ¿no?, que uno comparte en una sociedad. Ahora bien, todos estos objetivos son objetivos que nos sirven a los docentes, pero que tienen que ser para nosotros una suerte de agenda oculta. Los chicos no tienen por qué saberlo. Porque los chicos lo único que quieren es que nosotros les demos un libro que les interese leer. Entonces, en realidad, nuestro objetivo es ver, proponernos, ver qué es lo que los chicos quieren leer, que tenga, no solamente formar lectores que quieran leer, sino además qué materiales van a estimular más la voluntad de leer. Porque ahora el problema no es tanto los materiales, sino tanto estimular la voluntad de leer, que se acerquen a los libros. Igual después sobre esto vamos a decir algunas cuestiones. Ahora bien, entonces habla de la idea del placer, del famoso placer de la lectura por placer, que es un poco lo que estamos también señalando un poco aquí. Los chicos tienen que querer leer y no tenemos que obligarlos, les tiene que interesar. Pero por otro lado nosotros somos educadores y estamos en la escuela. Y los educadores sabemos que en realidad la lectura, como cualquier asignatura escolar, las que forman parte del currículum, bueno, no implican un acto innato, sino un acto social y cultural. Leer es un acto social y cultural. La escuela es el lugar donde se aprende a leer. Entonces, en tanto es un acto social y cultural, es fruto de un proyecto educativo. Y si es fruto de un proyecto educativo, requiere un esfuerzo. Entonces, tampoco que en la escuela que lean lo que quieran, ¿no? Como el otro día me cruzó una profesora que me decía, bueno, contale que lean lo que quieran, ¿no? Bueno, tampoco. La bibliotecaria, por otro lado, me dijo, voy a la feria del libro, ¿compro Crepúsculo? Le digo, sí, comprá Crepúsculo. Porque si vos vas a perder lectores, el chico te va a ir a pedir Crepúsculo, y vos decís que no están... y se va de la biblioteca y no vuelve nunca más, es preferible que vuelva, que lea eso, y después vos lo va llevando a los chicos a otras lecturas. Pero me parece que ahí hay que un poco ampliar, ¿no?, y salir un poco de estas concepciones a veces muy cerradas de que tenemos que es la literatura, patrones muy cerrados, que los chicos no comparten porque no los conocen ni les interesan tampoco. Ahora, nosotros entonces tenemos que manejar esa agenda oculta, pero saber que requiere un esfuerzo. Es como el aprendizaje de un instrumento. A ver, si yo empiezo a aprender la guitarra o el violín, si yo tengo que estar pisando las cuerdas y estar con ahí las notas y seguirlas y estudiar y 1 hora y 2 horas, no es agradable. Ahora, una vez que domino el instrumento, bueno, evidentemente uno encuentra el placer. Entonces, me parece que nosotros al leer no es cuestión de darle lectura fácil, porque las lecturas fáciles a los chicos tampoco les gustan. No les gustan las cosas demasiado difíciles, pero tampoco les gustan las cosas demasiado fáciles. Entonces hay que encontrar un nivel en el que nosotros podamos hacer alguna suerte de intervención, ir llevándolos, no que nosotros le enseñamos y le damos la clase magistral, sino ir guiándolos para que ellos vayan construyendo ese conocimiento, el constructivismo, construyendo ese conocimiento que les permita acceder cada vez mejor a quizás a libros más sólidos, más difíciles, etc. Entonces, por un lado, tenemos que pensar en que va a requerir un esfuerzo en la escuela la actividad de la lectura. Pero si le pedimos un esfuerzo a los chicos no van a estar dispuestos a hacer un esfuerzo si los libros que les ofrecemos son aburridos,
largos, porque ahora hay un tema con la longitud, absolutamente. Entonces tenemos que exaltar ese valor que Borges nos hablaba de la brevedad, ¿no? Los chicos tienen esta visión, no de las cosas largas en profundidad y direccionales, sino que les gusta la lectura breve, simultánea y que puedan leer en simultaneidad, que puedan comparar, ¿no? Entonces, bueno, con toda esta visión que tienen alrededor de la lectura, de la revolución que implicó Internet. Bueno, a ver, vayamos a las brevedades, tampoco lecturas que implican un aliento tan largo. Ahora, por otro lado, se leen esas sagas, que leen 3, 4, 5, 9, 15, y son larguísimos, y se las leen completas, y no tienen ningún problema. Entonces, evidentemente, algunas cosas ahí tenemos que estar manejando. ¿Qué es lo que a ellos les impide a través del lenguaje? Situaciones que no les interesan. Es decir, ¿saben lo que a los chicos no les gusta? Aquellos textos que no se conectan con su afectividad, porque no han logrado despertar su sensibilidad o su imaginación. Entonces, lo importante es esto también, no importa a veces tan largo, tan breve, aunque la escuela tiene muchas cosas y cada vez hay más conocimientos que aprender, más cosas que ver, y no hay mucho tiempo material. No le podemos dar una novela gigántica porque chicos no tienen tiempo material para leerla. Si nosotros la quisiéramos releer para poder darla, también exigiría un esfuerzo material, físico de lectura, que no sé si estamos dispuestos a hacer. Entonces tenemos que ser prudentes en estas cuestiones, no ir a los fragmentos selectos como en otras épocas, pero tampoco darle un camino de 20.000 novelas en un año que los chicos no pueden abordar y abandonan antes de empezar. Y ven ese objeto ahí que no se puede traspasar, digamos, ¿no? Lo ven ahí como un bloque. Bueno, entonces, seamos prudentes también, pongámonos un poco en el lugar de los chicos. Y sobre todo esto, entonces, dice Mar Soriano precisamente esto, que los chicos necesitan, sobre todo los adolescentes, les van a interesar estos tipos de géneros, ¿no? La ciencia ficción, el policial, la aventura, los libros que tienen que ver sobre la historia reciente, porque hay algo que destaca, que a los chicos les interesa mucho el tema del tiempo, todo lo que gira alrededor del tiempo. Pero no el tiempo, no importa si las ficciones están en el pasado o en el futuro, sino que impliquen una posibilidad de lectura de su propia realidad actual. Es decir, que puedan interpretar sus propias vidas en relación, como ya les dije, el Conde de Montecristo, a lo mejor está ya lejos y ya hace tiempo, pero quizás los planteos que se hacen ahí son actuales o vigentes para él. Entonces el tema le interesa. Desafortunadamente la escuela, que retóricamente insiste en la lectura del placer por el placer, de la lectura por placer, muchas veces convierte este hábito en algo que se adquiere por obligación y además con cierto carácter utilitario. Entonces la escuela siempre dice, bueno, leemos para, ¿no? Y yo creo que es esto lo que tenemos que evadir. No el hecho de no formarlos o no darle una serie de contenidos alrededor de la lectura, pero tampoco ser tan utilitarios. Nosotras teníamos una amiga que decía que su hija cuando era chiquita no quería leer un cuento porque después tenía que hacer listas con sustantivos y adverbios. Y entonces, eso me acuerdo, me quedó muy grabado porque mi hijo después me repitió exactamente lo mismo, a lo mejor 15 años después. Entonces, veía un cuento y decía, no, porque ya sabía que tenía que hacer un montón de cosas que no le interesaban. Entonces, esa relación afectiva que el chico tuvo hasta preescolar, más o menos, donde aprendió tantas cosas de lectura, de plástica, hasta de los idiomas extranjeros, de música, todo eso lo empieza a desaprender cuando empieza la enseñanza curricular a partir de primer grado. Entonces, hay algo ahí en esa enseñanza, en una didáctica, que me parece que tenemos que revisar. Y hay que recordar esto, el libro siempre tiene que ser una fuente de descubrimiento, ¿no? Bueno, esta lo digo, creo que el libro, ahí está, tiene que ser una fuente de descubrimiento. Es decir, el libro le tiene que interesar porque le tiene que descubrir algo el chico ahí. Cuando esa fuente se agota, el libro no se lee mal, se abandona en un estante o la peor de las veces es objeto de reventa. Entonces, me parece que si queremos a los libros tenemos que cuidar estos aspectos. Ahora bien, la catedrática valenciana, Gemma Luch, que creo que muchos la conocen, que se dedica efectivamente a los procesos de promoción de la lectura específicamente y estudia particularmente las sagas, las narrativas, estas que ella dice que no son literatura, sino que son narrativa, bueno, en fin, y hace una caracterización muy precisa acerca incluso cómo el docente las tiene que observar. Nos plantea un poco este dilema, ¿no? Porque ella dice, bueno, aprender a leer literatura no es placentero. No es un placer a corto plazo, puede ser a medio o largo plazo. Leer por placer es un eslogan que fracasa. Esto lo ha dicho hace 10 días y lo dejó difundir a través de las redes.
Formar lectores literarios, enseñar desde el canon, requiere de una capacidad del profesor, de un esfuerzo por parte de los alumnos y requiere de la ayuda de una sociedad. Debemos valorar entre todos lo que es la educación literaria, ¿no? Volvió como una cosa muy conservadora, ¿eh? Respecto de que, bueno, que es una asignatura. Y educación literaria es formar lectores literarios que leen textos clásicos en las que el profesor es quien decide desde el canon, ya establecido qué leer. Ustedes tienen una próxima charla el 19 de octubre que es sobre la posibilidad de rescatar a los clásicos, ¿no? Bueno, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Pero en fin, sobre todo por el lenguaje, porque lo que pasa con los chicos es que no dominan el lenguaje. Entonces, como tienen torpeza con el lenguaje, no pueden acceder ni siquiera a la historia, ¿eh? Es una lectura acompañada que se desarrolla en clases de literatura, ¿no? Entonces acá hay como toda una movida, ¿no? Como si estuvieran espantados de que, bueno, al final el chico termina leyendo cómics y cosas que no lo forman, y entonces volvamos a las fuentes. Pero en realidad tenemos que pensar un poco que esto, como ya les dije antes, los chicos están dispuestos a dar batalla. Entonces vamos a tener, no que negociamos, esa palabra me parece espantosa, sobre todo cuando la trabajamos con los adolescentes, pero sí que vamos a tener que empezar, como dijimos antes, a buscar otros lugares. Y entonces vamos a tener que pensar a ver qué otras narrativas o qué otras alternativas nos ofrece, por ejemplo, las editoriales, que son muchas, porque hoy en día el lugar de formación, bueno, yo les dejo esto también porque me parece, acá está un poquito mi canon, ¿no? La selección de texto debe ofrecer una variedad alternativa acorde con la maduración psicofísica de los chicos. No sé si darle la Divina Comedia en segundo año. Posiblemente alguno la disfrute, pero me parece que es una lectura que a lo mejor se desperdicia a esa edad. Hay que poder comprender su proyección imaginativa. Esto para mí es importantísimo, porque a veces elegimos los textos y los desgustamos y estamos muy apasionados, pero porque nos interesan a nosotros. Pero la imaginación de los chicos o sus fantasías pasan por otros lugares. Así que el docente, hasta que no se ponga a investigar qué pasa por la cabeza de los chicos, cómo comprenden, cómo son maneras de abordar los conocimientos, y no pasa por su corazón, no va a poder elegir lecturas para ellos. Y los chicos tienen otra imaginación, uno le está diciendo una cosa y ellos están imaginando otra. Ustedes no sé si vieron de Pelletti ese libro que se llama Caperucita Roja, que hay un padre que le cuenta a Caperucita Roja a la hija, y mientras él le dice el cazador, aparece el globito con la imaginación de la chica y la chica se imagina un Superman, ¿no? Entonces así sucesivamente va haciendo todo el cuento, ¿no? Y las imágenes que aparecen en los globos de la nena, en su imaginación, no tienen nada que ver con la imagen. Entonces hay una cuestión de representaciones. Es decir, las representaciones que nosotros a veces manejamos de la realidad, de los temas, de los conceptos, de la gente, de los objetos, no es la misma que se hacen los chicos. Uno dice una palabra y los chicos tienen resonancias, y entonces uno tiene que estar haciendo todo el tiempo metalenguaje. Le tiene que estar explicando a qué te estás refiriendo cuando estás diciendo determinadas cosas. Porque los chicos entienden otra cosa, y como entienden otra cosa, su camino imaginativo corre por otro lado. Entonces, después cuando nos ponen en las evaluaciones, ponen determinadas cosas y dicen, ay, no comprendió. Sí, comprendió, pero lo comprendió él en un camino que yo nunca advertí. No comprendió lo que yo comprendí. Entonces tengo que ponerme a pensar, a ver, ¿por qué dijo? ¿Por qué puso esto? ¿Qué entendió en ese momento? ¿Qué relacionó? ¿Qué asoció que lo llevó a esta respuesta? Bueno, el entorno y las circunstancias vitales es fundamental. El chico tiene que entender que esas lecturas tienen que ver con su entorno vital. Sobre todo el adolescente, porque el adolescente es el yo, es el centro de todo y quiere todo que lo alimente a él. Los requerimientos curriculares también diversificados en áreas múltiples de conocimiento escolar y extraescolar. Esto a mí también me parece muy importante, que hay que leer, como digo abajo, leer variado en simultaneidad y en forma transversal. Entonces un libro me lleva a un periódico me lleva a un libro de historia me lleva, al fin, como dice Borges, todo es ficción. Entonces, es importante que el chico sepa que la literatura no está desgajada de otros discursos sociales, y que a lo mejor que esto que escuchó en el noticiero o este discurso político o esto tiene que ver también y lo puede relacionar con lo que él está leyendo, o eso que está leyendo lo puede relacionar con otras cosas. Entonces esto para mí hace que los chicos resignifiquen esas lecturas. Otras formas de comunicación orales y escritas posibles, bueno, claro, el discurso de los medios, bueno, el discurso también de la historia reciente, ¿no? Que para ellos es muy importante porque son temas que están en debate y que siempre los están... Bueno, cuestión, entonces, que hay una serie de libros que yo les traje aquí. ¿Qué temas creen ustedes que atraen a los chicos, a los adolescentes, no?
Entonces, vamos a hacer un poco un recorrido por la oferta que las editoriales están haciendo en varios sentidos, y que es importante tener en cuenta, porque ellos siempre, estas propuestas son motivadoras, para seguir ese camino de lecturas que estamos proponiendo. Por ejemplo, ¿no? El chico sobre la caja de madera, estos que tienen que ver con historias reales, esto a los chicos les gusta mucho, los golpea mucho, ¿no? Saber que eso es verdad, ¿no? Porque la historia en este sentido es mejor que la literatura, cuenta con que es verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las memorias de León Leyson, a mí realmente me impresionó mucho este texto, ¿no? Porque es un sobreviviente de la lista de Schindler, es el último sobreviviente de la lista de Schindler, y cuenta su infancia feliz, la guerra, la masacre judía y su posterior vida en los Estados Unidos. Es muy interesante el libro porque él reivindica la figura de Schindler. Y uno se puede preguntar si hay que reivindicar esa figura, porque al fin y al cabo utilizó a todos estos judíos como mano de obra esclava, ¿no? Pero de alguna manera los defendió de la avalancha del nazismo. Entonces ahí, bueno, o por lo menos lo que le hacen el tributo, porque está todo el tributo que esta obra muestra, reconocen este aspecto en Schindler, ¿no? Y además lo enterraron en un cementerio judío, cosa que no. Bueno, entonces, ven acá está el lugar de toque del chico. Pero el chico dice, bueno, a ver, esta figura del nazi, o esta figura del colaboracionista, ¿no? ¿Cómo puede ser que algunos judíos, ¿no? Lo reconozcan? Bueno, entonces, acá hay una discusión y un debate, que más allá de la historia de Leyson, tiene que ver, ¿no? con su pensamiento, con sus discusiones y con sus vivencias. Después está el HIV, ¿no? Es otra de las preocupaciones, quizás hoy no la que está, porque como es una enfermedad que está siendo controlada, pero de todas maneras, bueno, compañeros del colegio le hacen bullying, la fortaleza interior la ayuda a sobreponerse, ¿no? Entonces acá tenemos una historia real que ella cuenta desde su perspectiva, bueno, lo que vivió. Entonces, esto también es disparador porque, bueno, los chicos pueden construir sus propias historias, todos saben las cosas que salen con esto, ¿eh? Incluso la vez pasada que estuvimos, ¿no? En la Feria del Libro, que había muchos chicos ahí, lectores y escritores, cómo ellos contaron su relación con la escritura y que tiene que ver muchas veces con el bullying, que tiene que ver con la discriminación, y que se animan a contar lo que les pasa, ¿no? Y compartirlo con los demás. La semana pasada en la escuela pasó exactamente con una chica que se sentía menospreciada por los demás del curso porque no rendía bien, porque se lleva la materia y qué sé yo. No sé por qué, a raíz de qué tema, yo les hice leer la poesía, le dije, bueno, para la clase próxima lean la poesía es así de Rudyard Kipling, ¿no? Léanla porque yo cuando tenía la edad de ustedes, no toda la poesía, pero algunos versos, me habían hecho pensar mucho, me habían hecho reflexionar mucho. A ver, pues ellos habían tenido un problema ahí de relación, dije, a ver, léanlo, a ver qué sacan ustedes. Bueno, la semana siguiente yo me olvidé y seguí con Edipo Rey porque estaba dando Edipo Rey. Y me dice, profesora, pero nosotros leímos la poesía y queremos comentarla. Ah, bueno, sí, fantástico, discúlpenme, bueno. Cuestión es que cada uno había sacado, ¿no? Unas lecturas tan inteligentes, hicieron de los versos por separado, pero además veían lo que estaba bien y lo que era provocador o lo que era objetable de Rudyard Kipling. Algunos fueron hasta buscar a ver quién era Rudyard Kipling, a quién le habían escrito esa poesía, ¿no? Y esa poesía era una persona que, como Gandhi, resistencia pasiva, y después a él y a toda la gente se lo habían llevado por delante y lo habían masacreado. Dice, entonces hay que hacer esto, hay que conceder, hay que hacer resistencia pasiva, porque después te masacran. Entonces, fíjense ustedes la discusión que se armó. Pero además de eso, una de las chicas, esta chica, ¿no? Que se siente discriminada, lo había escrito y lo leyó. Esa chica que yo había corregido como 3 parciales y no daba pie con bola, y en la redacción era un desastre, había hecho un texto que yo un poco, no saben, a mí se me pusieron los pelos de punta, lo que me emocionó. Cuando supo qué decir, lo dijo perfecto. Cuando estaba entusiasmada, lo pudo enhebrar en oraciones perfectas, bien relacionadas, hasta con cadencia, con ritmo, que todos los chicos estaban todos escuchando con los ojos abiertos y yo estaba realmente emocionada. Entonces, me parece que ven que a veces estas cuestiones, a uno aprende, a la edad que yo tengo, después de tantos años de enseñar a adolescentes, sin embargo, no hay cosas que dejen de sorprenderme. Y que a veces yo pienso, una autocrítica, ¿estaré yendo por el camino? Que los chicos me puedan abrir sus puertas y me dejen un poco ver por qué leen, desde dónde leen y para qué leen. Sigamos con otras propuestas. Ficciones sobre temas de actualidad, ¿no?
Por ejemplo, Stevie, esta novela también realmente me gustó mucho. Stevie está atrapada en su vida, en su cuerpo y ahora en un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas alimenticios, ¿no? Sobre el tema de la anorexia o la bulimia. ¿Cuál es el peso de la culpa, ¿no? Es muy interesante este libro porque además al final hay todo un trabajo científico alrededor de la bulimia y de la anorexia, y entonces le permite también al docente, si lo trabaja en el aula, le permite bueno, tener un apoyo, porque a veces estos libros lo que sucede es que el docente no tiene conocimientos y a veces puede no saber manejar el libro en clase con todas las cosas que le van surgiendo a los chicos. O este que también me gustó, porque además tiene que ver con Silvia Plath, con la escritora que se suicidó, siendo eh, ¿no? esa escena tan terrible de Silvia Plath, que están con sus 2 hijos tan chiquitos y los deja, les da del desayuno y los deja en su habitación y se va a la cocina y mete la cabeza dentro del horno y se asfixia con el gas, ¿no? Una chica muy joven y que además realmente era una luz, porque dentro de su juventud fue realmente contratada por el Times, había hecho toda una carrera muy interesante como escritora y como crítica. Eh, y fíjense que una profesora en un centro de rehabilitación de jóvenes emocionalmente frágiles y pero sumamente inteligentes, la profesora de literatura tiene un taller y les da de leer Silvia Plath a chicos que tienen mentalidad suicida, ¿no? Entonces, al principio me impresionó, porque yo jamás haría una cosa así. O sea, me sentiría, ¿cómo puedo hacer una cosa de eso? Entonces leía porque digo, a ver cómo lo va a sobrellevar todo esto, ¿no? Esta profesora, ¿no? Entonces, ahí no solamente los chicos se sientan identificados con esos procesos, sino que yo me sentí identificada con la profesora, ¿no? ¿Cómo podía hacer ese experimento? Y yo me planteé, yo hago experimentos o sea, me atrevo a hacer experimentos con mis alumnos, ¿a dónde me pueden conducir, ¿no? Entonces, bueno, las distopías famosas, ¿eh? Bueno, las distopías, Un Mundo Feliz, ya lo conocen, no necesita presentación porque es un clásico, ¿no? Pero bueno, es una de las primeras distopías. Y esto es muy importante para los chicos porque ellos se sienten a veces en plena película distópica, ¿no? Y por otro lado son grandes utopistas. Entonces, el hecho de que haya un chico que se siente como encerrado, que llega a un lugar y no sabe cómo, y que se siente encerrado, y que hay que correr o morir, a veces uno ve que pasan muchos capítulos que el protagonista está haciendo exactamente lo mismo. Pero yo veía la experiencia de mi hijo leyéndolo completamente atrapado, ¿eh? Y esa escena dije, bueno, esto evidentemente funciona, ¿no? Así como una vez lo vi leyendo un cuento de Luis Pelletti, uno que tiene miles de malas palabras, es una sola página, pero está lleno de malas palabras, y nunca vi a mi hijo reírse, pero era que no paraba de reírse. Dije, bueno, evidentemente esto funciona, ¿no? Y después se lo pasaba a sus compañeros, los compañeros tenían la misma experiencia. Bueno, las distopías, me parece que estamos en un mundo distópico, en una realidad permanentemente distópica, así que nos pueden enseñar mucho, nos pueden ayudar a ver cómo los chicos se sienten con esta, ¿no? Bombardeo de tantas ideas simultáneamente dándoles vuelta. Después están estas famosas fantasías épicas, que son interesantes también, porque recuperan un género, ¿no? Los chicos ya no leen épica, o si lo leen, leen algunos cantos, algunos capítulos, pero sin embargo la trilogía de Gallego Díaz y la de Liliana Bodoc, tiene como fans, ¿no? Porque ellas van y van todos los chicos atrás las persiguen y firman y realmente son épicas maravillosas. Es un género que ya está desarrollado, pero digamos que para los ortodoxos es un género nuevo, pero que está muy bien construido y que recupera mucha la tradición de la literatura europea. Y hay muchas historias ahí, como también Harry Potter, que no es de este nivel, pero a mí no me disgusta Harry Potter, y cuando yo veo que los chicos responden y quieren leer, a mí me parece que algo valioso tiene que, porque yo confío en los chicos. Si los chicos les gusta leer es porque hay algo valioso ahí que a lo mejor yo no estoy viendo desde mi lugar. Luego están la famosa épica heroica. Bueno, está porque hay mucho cine, porque también hay que pensar esto, que a los chicos les gustan los productos multimediales. Porque ya no leen el libro solo, leen el libro, la película, la revista, el cotillón, se van a Orlando a ver el castillo de Harry Potter. Entonces, los chicos bueno, por supuesto por internet, los videojuegos, es decir, los chicos están acostumbrados a leer en relación en este sentido, a productos multimediales. ¿eh? Y
conocer el lenguaje de los medios y cómo se van presentando todas estas historias es importante. El ladrón del rayo ya lo deben conocer porque están todas las películas que los chicos y los Juegos del Hambre, que los conocen bastante. ¿Hay algún fanático de estos textos? Ah, bien, dale. ¿Por qué te gustan esos textos? A ver. Bueno, pero hay algo que te tiene que atrapar. Está bien. Y les digo que aprenden mucho más con el ladrón del rayo que en la clase de latín, ¿eh? Aprenden mucho más del panteón homérico. Bueno, evidentemente ahí hay un lenguaje de una muy eficiente narrativa, que bueno, que hace que se mantenga el suspenso y que se consuma, ¿no? Porque en realidad ahí no están los mecanismos del consumo por detrás de eso. Pero bueno, vamos a verlo con ojos este, más contemplativos. Luego están estas sagas para las chicas, ¿no? Más románticas, protagonizadas por jóvenes descendientes de dragones fantásticos, entonces se va mezclando el amor con los problemas familiares, la discriminación, los Montescos y los Capuletos, pero al mismo tiempo, ¿no? La idea de las heroínas, ¿no? Las que lo pueden todo, si tienen un ideal, si pueden ir hacia adelante. Entonces, las chicas se enganchan mucho, y además como son bellas, tienen lindos cuerpos. Hay una zona también un poco erótica dentro de estos textos, pero que está cuidada. Bueno, también son heroínas más de carne y hueso, ¿no? Entonces por eso también las chicas se sienten identificadas. O esta nueva versión del cuento La Cenicienta, que bueno, es interesante ver cómo se reversiona una serie de textos clásicos. Ahora una chica humillada por su madrastra, la magia está reemplazada por la tecnología, bueno, todas estas anacronías, pero que funcionan y sorprenden. El peligro en el bosque por un conflicto intergaláctico, bueno, ¿no? Estos componentes bueno, que realmente funcionan como en el cine. Esta es otro tipo de narrativa que hoy la periodista del Diario de la Nación, Fabiana Scherer, estuvo hablando sobre estas temáticas que tienen que ver sobre la diversidad de género y sobre las prácticas sexuales heterodoxas, y sobre todo por la incursión dentro de una narrativa muy joven, pero que se está desarrollando muchísimo, de gays, lesbianas, trans, ¿no? Y bueno, que en la medida, como comentamos también en la Feria del Libro, en la medida en que tengamos matrimonio igualitario, en la medida en que las parejas gays puedan adoptar, bueno, obviamente el concepto de familia ya ha cambiado, pero ahora mucho más el concepto tradicional de familia cambia, y esto se va a convertir en una realidad, y como tal, como realidad va a entrar en la literatura. Entonces, acá todavía como se acepta o no se acepta, ¿no? Todavía hay como una discriminación, como una distancia entre el común y que es alguien especial. Pero va a llegar un momento en que esto forma parte de nuestra vida y nuestra realidad, ¿no? Y que se va a aceptar como tal. Pero mientras tanto, estos libros pegan golpe porque están innovando. Porque todavía no hay lectores, los lectores recién incurren en este tipo de narrativas, a ver cómo los sorprende, ¿no? Qué piensan alrededor de estas cosas. Cuando la gente mira a George, ve un chico, pero George sabe que es una chica. Un día su profesor anuncia que su clase va a representar una obra de teatro y George desea con todas sus fuerzas el papel de la niña protagonista. No le permite ni siquiera puede hacer la prueba para el papel, porque es un chico. Con la ayuda de Kelly, su mejor amiga, George traza un plan para que todo el mundo sepa entonces, de una vez por todas, quién es en realidad. O esta que todavía no está, ¿no es cierto? Está por salir, pero bueno, ya lo levantamos. ¿Qué nos hace humanos, no? Lo primero que querrás saber de mí es si soy una chica o un chico. A veces me siento una chica, a veces un chico. Tener un padre congresista en medio de una campaña en los Estados Unidos no es nada fácil para gente como yo. ¿Qué soy? Un ser humano. ¿Cómo me ven? ¿Qué me dirías vos? Nos dice el protagonista, una apuesta a revisar nuestros prejuicios, ¿no? Y acercarnos al debate, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que llama Fanual Anand Díaz los libros perturbadores, ¿no? Es decir, esos libros que históricamente han sido desplazados del canon de la literatura infantil y juvenil. Porque nosotros manejamos un arquetipo de literatura infantil y juvenil donde tratamos, sobre todo cuando tenemos alumnos, de no incluir temas tabú o aquellos que puedan perturbar moralmente dentro de la doxa que manejamos, o que puedan no ser políticamente correctos, ¿no? Pero ahora las editoriales
han desembarcado con mucho éxito en toda una narrativa que tratan estos temas que son urticantes. ¿Cuáles? Bueno, por supuesto son temas de actualidad vigente y sobre los cuales está abierto el debate. En esos temas participan generalmente adolescentes, ¿no? Y esos adolescentes en su relación con la droga, con el alcohol, con las prácticas sexuales heterodoxas, con la mentalidad proclive al suicidio, la violencia de género, la bulimia y la anorexia en el caso de las enfermedades. Entonces, estos libros son problemáticos. ¿Por qué son problemáticos? Y bueno, porque tocan el punto de estabilidad de nuestros esquemas mentales y nos obligan a reorganizar nuestro sistema de creencias. Entonces, por un lado, para mí son muy útiles y son muy interesantes. Precisamente por esto, porque nosotros mismos nos sentimos interpelados. Entonces ahí, el lugar de la inestabilidad es de los chicos. Y a veces tenemos que estar acompañados por profesionales, psicólogos o médicos que nos acompañen. Pero por otro lado, al dar estos libros, pero por otro lado, también nos hacen revisar a nosotros nuestras creencias, ¿no? Nuestros prejuicios, nuestros sistemas de valores. A veces para confirmarlos, o a veces para cambiarlos, pero nos hacen crecer. Entonces a mí me parece que estos libros, denominados difíciles o perturbadores, me parece que son muy importantes que los tengamos en cuenta con la juventud de hoy, porque nos movilizan, nos interpelan, nos hacen reflexionar y nos hacen hablar, nos hacen expresar lo que, aunque es cierto que a veces los docentes no tenemos posiciones tomadas acerca de estos temas, o si las tenemos no las queremos difundir. ¿Estamos? Porque todavía hay que decantar estos temas en la sociedad en la que vivimos, o en la escuela que es absolutamente conservadora. Porque si hay algo conservador es la institución escolar. Entonces, no es fácil todo esto. Pero bueno, a ver, hagamos un experimento, hagamos una prueba, a ver qué pasa con estas lecturas. Seguimos con otras propuestas, ¿no? Dos chicos besándose, de David Levitan. Harry Kay tiene 17 años, están a punto de embarcarse en el beso más largo de la historia. No solo quieren romper el récord mundial, sino que también buscan generar conciencia en la sociedad, mostrarles que no hay nada malo en que dos chicos se besen. Mientras los rodean las cámaras y una multitud que los apoya tanto como los repudia, Harry y Kay logran llegar a las vidas de otros jóvenes que se encuentran lidiando con su sexualidad. Y evidentemente ponen sobre el tapete una serie de temáticas que están sometidas a debate, por eso estos libros además son perturbadores. Porque la sociedad no ha establecido una doxa. Cuando se cierra el libro uno no sabe qué está bien y qué está mal. Nadie se lo dice. No es como, pues ustedes dirán, bueno, a ver, David Copperfield o cualquier libro de Dickens nos mostraba cosas, por ejemplo, los chicos vejados, cosas espantosas, sí. Pero el narrador era una tercera omnisciente que tenía una doxa victoriana, que tenía que ver con esa sociedad en la que el lector estaba formado, y a nosotros nos quedaba claro que esto estaba bien y que esto estaba mal. Pero en estos casos el libro queda abierto, ¿no? Entonces no hay una doxa que dirija la lectura, y entonces son temáticas que si nosotros las damos a hablar a los chicos van a salir, si los dejamos hablar, van a decir mucho y van a decir la verdad. Van a decir lo que piensan, de lo que ven en los medios, de lo que hablan en sus casas, de lo que ven comúnmente, lo que sienten y lo que experimentan. Y los casos personales. Se animan a hacerlo. Entonces, desde esos lugares me parece interesante, pero bueno, es una lectura que nos obliga, por otra parte, a ser muy cuidadosos. Pero ¿saben lo que pienso yo? A ver, esta también. Esta es la de Paula Bombara. Me parece que hizo un buen intento también aquí, ¿no? Mara, su protagonista, es la chica golpeada por su novio, de quien ha huido, se ha escondido en la copa de un árbol, de una plaza pública, por eso se llama La chica pájaro. Este salió, saben que usted salió simultáneamente sin saberse el día de la marcha de Ni Una Menos, la primera marcha de Ni Una Menos, ¿no? O sea, no es que la editorial aprovechó la marcha y lo sacó, bueno, a lo mejor lo hizo, pero no es lo que dijo la editorial que hizo ni Paula Bombara, que es mi amiga y le creo. Entonces, eso lo charlamos con Paula, porque no era tanto que ella estuviera viendo casos de la realidad, sino que a lo mejor estaba captando algo que ya estaba en la realidad, y que después vino la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Porque esto ya ella lo había escrito, es decir, estamos, una vez que la editorial lo sacó con la marcha, eso ya estaba producido, así que no es que lo escribieron simultáneamente. Entonces, ella capta esta necesidad de que alguien lo diga, ¿no? Porque además la madre de esta chiquita es pura impotencia y resignación al maltrato y la violencia psicológica. La convoca a seguir siendo maltratada por ese novio. Una mirada que apunta a la toma de conciencia frente a un flagelo que pone a la mujer en riesgo, dando la voz a los que lo necesitan para vehiculizar una denuncia. Así son libros además de denuncia,
¿eh? Entonces, esto es como los libros también que tienen que ver con la persecución política, en otro que ella también ha participado, que es el libro Quién soy, que es el calibroscopio, que tiene que ver con, son todos varios relatos que le pidieron a distintos escritores sobre el tema de la identidad y de los desaparecidos, ¿no? Es un libro que está propuesto para primaria. Yo, la verdad que me parecen cuentos que están muy elevados en su nivel. Yo no creo que sean posibles para... O sea, la toma de conciencia sí es necesaria en un sexto y séptimo grado, pero me parece que son textos que están por encima del nivel de los chicos de hoy de sexto y séptimo grado. Ahora, hay algunos que son realmente espeluznantes. Por ejemplo, la historia de Paula, o otra que cuenta María Teresa Andreto. Realmente te agobian, sí, te generan mucha tristeza y te generan también, ¿no?, un marco de que querés reaccionar, bueno, ¿no?, y frente a la injusticia, entonces, bueno, digamos, no es fácil manejar estas cosas, ¿no? Pero bueno, ven ustedes que también todo lo que tenga que ver con los temas de orden político o con los temas de la historia reciente. Yo el año pasado les di el texto de Fowell, Los chicos de la guerra. No, Los chicos de la guerra es el libro de ensayos. El de Malvinas, ¿cómo se llama? Los pichiciegos. Eh, Miren, se lo di porque tengo el profesor, compartía la clase con el profesor de historia que hoy es el director del Museo Malvinas, que es un doctor especialista en Malvinas. Entonces dijimos, y él también escribe relatos sobre Malvinas, es un hombre muy interesante que ha ido a Malvinas y ha levantado todas las fotografías, todos los parientes le han enviado fotografías de situaciones de guerra, bueno, está trabajando mucho en eso. Entonces tomé este texto de Fowell, ¿no? Bueno, Fowell es muy irreverente con los combatientes, con los excombatientes, ¿no? Y con todo eso que cuenta ahí, ¿no? Igual es todo muy verosímil todo lo que cuenta y uno termina comprendiendo a toda esa gente que fue a Malvinas, ¿no? Aún en sus miserias, ¿no? Pero no saben los debates que se armaron en la clase, ¿no? De todo tipo. Es más, yo le dije, bueno, miren, con esto no lo voy a evaluar, reúnanse en grupos y vean cómo creativamente pueden presentar algo acerca del texto. Hubo chicos que buscaron y rebuscaron, incluso una entrevista a un militar que dirigía uno de los submarinos, todavía vivo, que después se fue de la Armada cuando terminó la guerra, y fueron a hacerle una entrevista y él le mostraba los mapas, le mostraba todo lo que tenían dentro del submarino, cómo le daban las órdenes, porque era una persona completamente crítica del status quo, cómo que las órdenes que les mandaban, lo que le decían, cómo los engañaban, o qué cosas ellos habían hecho desde el tipo de vista heroico y no había sido bien interpretado. Bueno, fue una cosa que estos chicos se movilizaran para hacer historia oral, porque fueron a levantar entrevistas, y voces de aquellos que habían tenido esas vivencias concretas, y cómo ellos se ponían, después cuando terminaban de hacer la entrevista, ellos se ponían en el mismo video a discutir qué pensaban, qué creían, qué no creían. Entonces uno dice, a ver, los chicos pueden hacer cosas que para uno, ¿no?, que a uno ni se les ocurre a veces, ¿no? Entonces, me parece que ahí ese trabajo fue mucho más enriquecedor que si yo empiezo a disecar a Fowell, ¿no? Y a ver el personaje, a ver el narrador, a ver los hechos principales. Entonces, me parece que ahí hay que darle una vuelta de hoja a estas cuestiones. Bueno, entonces, esto es un poco lo que yo les traje, que a mí me parece que tendríamos que pensar entre todos. Yo les dejo esto. Yo creo que hay que, realmente, yo soy bastante crítica con la lectura de los adolescentes y en la escuela en este sentido, que me parece que les falta vitalidad. O sea, me parece que necesitamos lectores que sean más vitales, lectores que tengan pasiones, y los docentes tienen que recuperarse como lectores también, tienen que pensarse como lectores. Si el docente lo único que piensa es que tiene que impartir ese conocimiento, mostrar la lectura y evaluarla, él mismo se pone dentro de una prisión. ¿Estamos? Sobre todo hoy cuando no hay tantas obligaciones o nadie te persigue con la planificación. Entonces, la idea es que uno tiene que, como docente o como adulto que ejerce como bibliotecario, como mediador de lectura, uno tiene que pensarse como lector y ver lo que también a uno le gusta. A uno no le gustaría que lo obligaran a leer y no le gustaría que le tomaran lección después de que leyó. ¿Estamos? Entonces, eso pierde la vitalidad en relación con la lectura. Y los lectores vitales, estos libros difíciles, me parecen a mí que estimulan mucho la lectura vital, porque ahí vemos exactamente que el significado no es una propiedad del texto, sino que se construye en la interacción entre el texto y el lector. El lector es un lector vivo, un lector macho, como diría Julio Cortázar, ¿no? Un lector que pone, que activa, ¿sí? Entonces,
Aunque es un poco machista, ¿no? Este comentario de Cortázar, pero bueno, pertenece a su etapa histórica. Ahora, la idea es esta un poco, ¿no? La idea es recuperar. Y entonces acá entran los clásicos. Porque los clásicos, como dice Italo Calvino, son aquellos libros que nunca dejan de decir lo que tienen que decir. Son absolutamente vitales. Les dicen a todos los lectores, a todas las camadas de lectores que van pasando en todo tiempo y espacio, van diciéndoles cosas diferentes. Entonces esas lecturas están vivas y nos interpelan. Y ahí, por ejemplo, si nosotros tenemos que hablar del poder y de la ambición, ahí podemos tomar un Macbeth. Y el poder y la ambición, cuando linda con la lectura, con la locura, podemos tomar al Calígula de Camus. O de repente, yo les di este año El Señor de las Moscas, no saben cómo, no saben que realmente fue hasta higiénico, yo diría, por parte de los chicos, porque pudieron ver cómo se construye un líder, ¿no? Y al contrario de ser un líder, ¿qué tiene que respetar? ¿Quién es el líder democrático? ¿Quién es el líder autoritario? Aprendieron tantas cosas sobre cómo ellos se comportan en las asambleas, en el centro de estudiantes y todo lo demás. ¿Eh? Y pudieron reconocer que profesores, ¿no?, alimentan lo autoritario, cuáles alimentan lo democrático, ¿no? Y lo mismo que en quinto, eso fue en tercero, pero en quinto yo les doy también el de Vargas Llosa, La ciudad y los perros. ¿Eh? Entonces, me parece que, o por ejemplo, las dictaduras sangrientas, ¿no?, distópicas, 1984, ¿no? No digo las novelas del dictador hispanoamericano, porque para los chicos, salvo la de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, las otras han quedado muy viejas desde el punto de vista del lenguaje, además tienen tanta carga poética a veces, que los chicos se pierden, ¿no? No pueden llegar a representarse todo eso. En cambio, la de Vargas Llosa es más un culebrón, es una novela más accesible, y la siguen, ¿no?, como una telenovela. Pero, bueno, esto de lo visual tiene mucho que ver también. Los chicos lo tienen que poder ver, porque es así. Porque la literatura es eso, ¿no? La literatura está donde no está la imagen, ¿no? Pero yo lo tengo que contar y recuperar esto, leer en voz alta en el aula. Los chicos tienen que sentir los tonos de ese autor, los tonos de la literatura. A los chicos les encanta, como cuando eran chicos, que alguien les lea y les lea bien, porque no saben leer en voz alta y en voz baja. No saben leer, no saben. Entonces hay que leerles, darle los ritmos, darle las entonaciones, los énfasis, enseñarles a leer, porque cuando aprenden a leer con el timbre, la música que tiene el texto, entienden, comprenden. Porque a veces no comprenden porque no supieron darle la entonación. Entonces, este es un trabajo arduo, pero que nos convoca y además queremos nuestros libros. Lo peor que le puede pasar, lo peor que me pasa a mí, es que yo les doy un libro que me encanta y me parece que va a funcionar y los chicos se aburren, miran para otro lado, agarran el celular, están esperando que toque, apenas toca el timbre y dice, profesor, toca el timbre. Cuando te dicen estas cosas, chao, yo me desinflé. Es más, creo que después no lo termino el libro. Porque digo, hasta esto no les interesa. ¿Para qué me estoy degañitando? ¿Qué sentido tiene? Hay tanto para leer, busco otra cosa. Entonces, me parece que deberíamos renovar la cadena de lecturas para los adolescentes en la escuela. Pensar qué otras ofertas hay. Esas ofertas no tenerles miedo, leerlas. No son lecturas solamente de adolescentes. Muchas nos dicen muchas cosas a nosotros. Revisarlas, verlas y ver cómo las podemos incorporar, cómo ellos las pueden incorporar en su dieta de lectura. ¿Qué clásicos no dejaríamos de dar? ¿Qué clásicos les parece que se pueden relacionar con ellos? ¿Y con qué otros géneros, esto de la lectura en simultaneidad y transversal, con qué otros géneros, el periodismo, la historia, la ciencia, el deporte, el salud, los géneros que les gustan a los chicos, establecerían conexiones para posibilitar una lectura transversal e integrada? Entonces, no sé, esta es mi experiencia, de hace 33 años que estoy trabajando con adolescentes, y que he tenido que cambiar. He tenido que cambiar, porque yo, aunque quiera, no puedo dar la misma clase que daba, ni siquiera hace 10 años. No puedo porque no me siguen, porque los chicos no me acompañan. Entonces, me parece que hay que pensar otros modos y que estemos acá y lo podamos conversar. Creo que este es el punto a favor para todos, ¿no? ¿Les parecen, tienen algunas ideas respecto de esto, alguna experiencia personal, algo que podamos compartir? ¿Vos sos docente? Bueno, fantástico. Los bibliotecarios tienen que transformar esas bibliotecas también, ¿no? Porque los chicos, que pasa esto en el colegio en el que estoy, que tiene una biblioteca muy importante, pero en la cual los chicos no entran nunca. Es más, entran, piden el libro y se van afuera, tirados ahí comiendo, leyendo, por supuesto el celular y todo lo demás.
y celular es la gran vedette, o sea que evidentemente yo lo dejo usar el celular en clase porque los libros no los traen a veces, entonces yo necesito el celular porque tienen que leer, digamos, ¿no? Así que basta de prejuicios, agarren el celular y pónganse a leer, porque... Pero, ¿qué pasó el otro día? En la biblioteca del colegio vino a visitarnos al colegio un exalumno que es Alberto Mangel. Entonces entró en la biblioteca y la biblioteca se convirtió en parlante. Y entonces preguntó por qué se había vuelto parlante la biblioteca, ¿no? Y ahí iniciamos ¿no? un encuentro de miradas, digamos. A ver, a mí me gusta entrar en una biblioteca que haya silencio, yo me pueda sentar a leer y nadie me moleste. A esta altura de mi vida, la verdad que cuando entro a la biblioteca me quiero sentar y me quiero leer y no quiero que haya chicos. Que bueno, los chicos se divierten, hacen trabajos prácticos, y bueno, son así, los chicos son inquietos, y hablan en voz alta. Uno tiene que estar diciendo, bajen el volumen, pero vuelven a subirlo al rato. Y Margaret quedó como un poco sorprendido y él entonces empezó a trabajar sobre esta idea de que la lectura en silencio, la lectura individual, la lectura en profundidad, y bueno, son todas estas cosas que nadie le puede negar, porque tiene razón lo que dice. Pero también los otros que trabajamos con los adolescentes, tenemos que pensar, que es esto que me dijo en un tuit Rosalía, ¿cómo vamos a incluir a los adolescentes dentro del colegio, de la biblioteca? Porque esta no es una biblioteca, es una biblioteca escolar. Y bueno, no hay biblioteca en silencio y biblioteca parlante. Y los chicos, yo prefiero que estén dentro de la biblioteca y pedirles que bajen el volumen y no que la biblioteca esté vacía. Y los chicos cuando se sientan quieren comentar lo que están leyendo, lo que están haciendo, no quieren leer en silencio. Entonces yo a veces tengo que contemplar estas realidades y trabajar con ellas. Y lo que tuvieron que hacer en la biblioteca también es poner toda la parte digital, están digitalizando los textos, les ofrecen las computadoras, porque los chicos además quieren leer en computadora también muchas veces. Entonces es una oferta que uno le tiene que dar. Entonces las bibliotecas, en vez de ser lugares donde yo voy a buscar libros y me siento a leer y hago mi lectura individual, que puede ser muy enriquecedora y muy valiosa, hay que pensar en términos sociales de la lectura. O sea, ya en nuestro mundo hay una lectura social, una lectura compartida y nos importa no solo lo que me dice el libro, sino también poder, para los chicos sobre todo, les interesa compartir esa lectura, saber qué comenta el otro, qué entiende el otro, qué ve el otro en esa lectura. Entonces, la biblioteca en silencio es una utopía, salvo que vieron que hay bibliotecas que hay 3 espacios, uno para comer, otras para charlar y hacer trabajos prácticos y otra para leer. Bueno, pero no, las instituciones escolares argentinas no tienen estas posibilidades, salvo algunas que yo conozco, en general no se tienen. Y además son privadas, ¿no? Esas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Las bibliotecas tienen que ser centros de información, ¿no? Donde permita otro tipo de divulgación. No sé vos cómo lo ves, cómo lo encontrás, qué cambios harías en una biblioteca. Claro. O cuando en su vida anterior fue monje copista. Y tienen que crecer ellos, tenemos que crecer nosotros también, ¿no? Distintos tipos de crecimiento, pero
Yo sé que no lo permite en el colegio, pero yo lo permito. Porque esta es la realidad. Es decir, hay chicos que sí van y compran los libros porque les gusta tener el objeto libro en sus manos, tienen sus bibliotecas y les interesa esto, pero muchos quieren leer por internet, quieren tener la propuesta de tener digital el texto y poder verlo allí. Por supuesto. Exacto, yo creo que eso es importante y además hay muchos chicos que nosotros calificamos con bajas notas porque decimos que no leen y resulta que después uno entra en internet en un montón de sitios donde tiene una vida literaria frondosa, donde escriben fanfic, toman el personaje de alguna novela que les gustó, por ejemplo de Harry Potter, y empiezan a hacer otras novelas y se las comparten entre ellos, arman capítulos. Entonces, a veces los docentes desconocen todos estos sitios, ¿eh? A veces ni entran o ni les interesa entrar, pero creo que me parece que ese es un lugar exacto y que las bibliotecas tienen que también, porque las bibliotecas como centros, pues si no, la literatura es un objeto de culto. Yo creo que la literatura es un discurso que la literatura como la entendemos mi generación eventualmente va a ser un objeto de culto, pero precisamente no cerrar y decir, bueno, esto es literatura, esto no es literatura, otras las discusiones viejas que seguimos, no, eso no lo leas porque no es literatura. No, a ver, digamos. Cada libro sabe qué le dice al lector en el momento en que lo lee, y a lo mejor cuántas cosas hemos leído nosotros, adaptaciones. Yo me leí todas las adaptaciones de Robin Hood cuando era chica, y eso, hay gente que dice, no, adaptaciones no. Bueno, a ver, yo leí las adaptaciones. Es más, el texto de las mujercitas, que yo lo leí 500 veces porque es mi libro favorito, ahora me vengo a enterar hace poco, ¿se acuerdan que salió en el diario que la versión original, que la autora se enojó con la editora porque la recortó y que la versión original es ilegible, larga, complicada? Entonces, lo que nosotros estuvimos leyendo no es el texto original, sino que es una adaptación, que igual se dio como que hubiera sido el texto original, ¿no? Se difundió de esa manera. Pero el editor es una figura muy importante en relación con el libro. En realidad leemos lo que sí, el editor es una persona absoluta. En realidad todo lo que vemos tiene que estar editado, porque es esa persona que prepara el libro para que el lector lo pueda abordar. Tiene que ser un editor inteligente, naturalmente, pero en realidad nosotros no leemos el texto, leemos una edición, ¿no? Entonces, esto es importante que también los chicos lo sepan, porque los chicos creen que el texto es texto, ¿no? Y no, a ver, por eso a veces creo que compren el libro, porque el libro tiene sus ilustraciones, sus tapas, tiene su paratexto, como decimos, esa fea palabra, pero bueno, que la usamos todos. Pero eso tiene que ver con el significado también del texto. Entonces los chicos tienen que poder hacer ese juego entre la información que le da la edición del libro y el texto en sí. Pero en realidad, nosotros no leemos textos que salen directamente del autor. O sea, leemos textos que salen de editoriales, que son propuestas, y la adaptación es una de ellas cuando el chico no puede leer cosas tan largas o tan complicadas. Y por eso se tiene que perder las historias. Esas historias que yo leí como adaptadas, después las quise leer originariamente, o sea, en el original. Y bueno, así que no nos convertimos en peores lectores porque leamos adaptaciones. Bueno, depende de las adaptaciones, depende de quién las haga, cómo las haga. Por supuesto, todo tiene que estar bien hecho. Pero bien hecho es aceptable. Entonces, lo mismo que las traducciones, naturalmente. Entonces me parece que acá hay que empezar a abrir compuertas, sacar algunos prejuicios que alimentaron nuestra formación durante mucho tiempo, pero que bueno, que nos van a dar más libertad para degustar más también lo que hacemos. ¿Y algún docente por ahí? ¿No? Que quiera expresar sus vivencias. Bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando se difunda a través de las redes este video, vamos a ver, ¿no? Cómo la gente dialoga, y todo lo que se les vaya ocurriendo lo comentamos, porque sería interesante que, ¿no? Que incluso, no sé si ustedes tienen un blog, pero que por ahí uno pueda ir dejando cosas de estas reflexiones para que otros las puedan tener y que armemos como una discusión a través del blog, ¿no? Que es lo más interesante, el intercambio. Bueno, les agradezco mucho, gracias por escucharme, realmente.